Gracias por continuar con nosotros en esta hermosa mañana que el Señor ha hecho para alabar y glorificar su santo y precioso nombre. Hoy vamos a dar inicio, como les decía y como les comentaba, a una serie de sermones que nos van a hacer y nos van a ayudar a poner la base del lema que hemos estado y que vamos a dominar durante todo este año, y es el lema de servir al Señor con integridad. José será nuestro personaje central. Vamos a tomar la vida de José, el hijo de Jacob, para poder ver a través de su ejemplo, a través de toda su vida, un ejemplo de lo que es un servidor de Dios, de lo que es un hijo de Dios que tiene un llamado y que a la luz de sus propias experiencias nos podrían dar la oportunidad de aprender de la palabra del Señor. José será el ejemplo y el modelo que vamos a tomar, tomando su vida como una guía de un hombre y de una mujer que quieren servir al Señor con integridad. José es uno de los últimos hijos de Jacob. Jacob, a quien Dios le cambia el nombre, y a partir de un momento Dios ya no le llama más Jacob, sino le llama Israel, y es en quien descansa, es el último de los personajes, por lo menos de la línea de Abraham, Isaac y Jacob, en quien descansa una promesa poderosa que Dios le da a su padre Abraham, y es que en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahora le toca a José tomar ese legado espiritual, y es en ese momento en que en la línea del tiempo de Dios se tiene que cumplir, y José tiene que cumplir el llamado de Dios para su vida. Dios es el que pone en la mira de este hombre la oportunidad para seguir cumpliendo este llamado. Lo primero que necesitamos saber como preámbulo es que en la mente y en la Biblia, ¿verdad? Y en la mente de cada uno de nosotros debemos de entender que estos personajes que la Biblia da y estos personajes que la Biblia menciona y que podemos leerlos en historias son personajes de carne y hueso, ¿verdad? Son personas como usted y como yo, ¿verdad? Tenemos que entender que estas personas vivieron situaciones, tribulaciones, dificultades, momentos de alegría, momentos de dificultad, vivieron momentos de tristeza, momentos de éxito, pero también momentos de fracaso. Por eso son nuestros ejemplos. Porque nadie, o sería ilógico pensar y poner un ejemplo de personas o de un ser que nosotros no podríamos imitar, ¿verdad? La oportunidad y la bendición de estos temas, de esta serie de sermones que vamos a hablar, es que vamos a hablar de una persona que pudo haber pasado situaciones iguales que las suyas, iguales que las mías. Y por eso son dignos de imitar. Por eso José es nuestro perfecto ejemplo de una persona que no fue perfecta, pero que sí fue íntegra. Eso es el tema que vamos a estar tocando. Y el tema de hoy vamos a ver es ¿a quién le cuentas tus sueños? Ese es el tema que vamos a estar y que quiero desarrollar en esta preciosa mañana. Lo primero que debemos de entender en esta serie de sermones que van a ser el preámbulo para poder estudiar la vida de José y que eso sea un ejemplo para nuestras vidas, es que nuestra misión, nuestro llamado, nuestro destino siempre va a estar ligado al propósito de Dios. No se trata de nosotros, mi amado hermano. Se trata del plan de Dios, el cual Dios quiere desarrollar y tomarnos en cuenta a cada uno de nosotros. Usted debe tener como base en su mente y en su corazón que no se trata que la misión de Dios en la vida de una persona no empieza en ella misma. Posiblemente ha empezado años atrás, décadas atrás, y viene de generación en generación. Dios ha utilizado a muchos y a diferentes hombres para llevar a cabo su plan, y cuando este hombre muere, el plan de Dios no muere con él. El plan de Dios es delegado a otra persona para que este plan se continúe. El plan de Dios está en que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios nos ama a todos y quiere que nosotros estemos con Él en su reino. En eso se cumple el plan de Dios. El plan perfecto de Dios es alcanzar a la mayoría de personas para tener una vida eterna con ellas. Entonces, lo primero que usted debe entender como servidor y como persona que quiere servir al Señor es que el plan suyo
no es suyo. Porque a veces creemos que son nuestros planes. Esto es vital entenderlo. No se trata de mis sueños, sino los sueños de Dios. No se trata de mis metas, se trata de las metas de Dios. No se trata de mi propia visión. Se trata de los sueños, de las metas, de la visión de Dios. José está para cumplir el sueño de Dios, para cumplir el propósito de Dios, iniciado en un hombre llamado Abraham. Abraham se lo traslada a Isaac, Isaac se lo traslada a Jacob, y ahora en los 12 hijos que tiene Jacob, uno de ellos tiene que seguir el legado y ser utilizado para que este plan se cumpla. Abraham tiene 12 hijos y posiblemente los 12 hijos están en el plan de Dios y cada uno de ellos debe aportar. De eso se trata, servir al Señor. No se trata que yo soy muy carga y que yo voy a hacer todo y que cuando yo me muera pues nadie va a hacer. No. Se trata de que yo voy a cumplir en el lapso de tiempo, en el momento indicado, en el tiempo indicado y con la persona indicada. Dios cumple su propósito. Por eso es que Dios te escogió a ti, como decía el domingo pasado y como decía el martes pasado, con las características propias que tienes, con tu propia personalidad, con tus propias situaciones internas y externas para ser utilizadas para que el plan de Dios se cumpla. Y Dios ve en José el instrumento ideal para seguir cumpliendo su plan. Así es que debemos de entender que no se trata, como número uno, de nuestros propios planes. Se trata de los planes de Dios y yo soy un instrumento para ello. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? José está para cumplir esos planes que le fueron dados, como les decía, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y ahora él está extendiendo este plan para desarrollarlo en la vida de José. Como el instrumento de Dios, José sería el elemento que Dios va a llevar a cabo y va a utilizar para llevar a cabo su plan. Aquí es donde nosotros vamos a entender este primer principio que quiero compartirles. Y es, nosotros somos el relevo del plan de Dios. Yo quiero que usted lo repita conmigo. Yo soy el relevo del plan de Dios, el cual debemos cumplirlo íntegramente y así pasarlo a la siguiente generación. Este principio es muy importante en la vida de todo hijo de Dios. Debe entender de que otras personas ya iniciaron el plan de Dios y esas personas nos han dado a nosotros ese relevo, ese delegado. Nosotros con ese relevo en nuestra mano tenemos que correr la parte de la carrera que nos corresponde, hacerlo con integridad y así vamos a cumplir el plan de Dios y pasarlo así a las siguientes generaciones. El plan de Dios no se acaba con usted, no se acaba conmigo. Nuestra iglesia tiene 40 años y en 40 años han pasado muchos pastores. Muchos de ellos han sido el propósito y el instrumento de Dios para desarrollar en Fátima de Heredia la palabra y el plan de Dios. En este tiempo, hace 5 años, ese relevo, esa encomienda me fue dada a mí como pastor y en este preciso momento yo la estoy llevando a cabo. Ese es en un tiempo, en un momento, en un lugar específico. Así es Dios con cada uno de nosotros. El plan de Dios no muere con usted, el plan de Dios continúa. Por eso es que tenemos que hacerlo íntegramente, porque nosotros tenemos que pensar qué vamos a delegar y qué vamos a entregarle, cuál será nuestro legado como servidores de Dios a las próximas generaciones. Esto es muy importante que usted lo tenga muy pendiente en su vida, que tenemos que hacerla con tal integridad para que usted pueda entender que Dios quiere trasladarlo a la próxima generación. Muchas personas con responsabilidad, con integridad, nos han delegado ese trabajo. Nosotros ahora tenemos que hacerlo igualmente, tomando lo bueno y desechando lo malo, y así cumplir el plan de Dios. Como siguiente punto, es importante entender que nuestro llamado requerirá una responsabilidad. Quiero leerles parte de la historia que toma como base la predicación que les estoy hablando y está en Génesis capítulo 37, versículo 1 en adelante. Voy a leerles unos cuantos versículos. Dice: entonces Jacob volvió a establecer la tienda en Canaán, la tierra donde había habitado su padre como extranjero. Este es el relato de la familia de Jacob. Cuando José tenía
17 años. Es importante que usted entienda esta edad con que inicia el llamado de Dios para José. 17 años, y a menudo cuidaba las ovejas de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y de Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que José le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Y en el versículo 3 dice: Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José y le hizo una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más y lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Qué interesante ver, y les hablo de que el llamado de Dios es un llamado con responsabilidad. Todos queremos servir al Señor. Ahora, lo primero que debemos de entender nosotros cuando le queremos servir al Señor, no solamente es, como les comenté, entender que el llamado es una delegación que viene de generación en generación, sino también que tenemos que entender que es un privilegio. Dios nos escogió a nosotros y nos ha dado el privilegio de compartir su palabra, el privilegio de ser parte y ser un instrumento en su obra y que nos use como Él desea. Y aquí lo importante es saber que nosotros no podemos creernos más de lo que es debido. Pablo dice: nadie piense más de sí mismo, sino que tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura. Porque esto podría ser una trampa para nuestra vida. Nótese las dos actitudes que tiene José en su inexperiencia, porque quiero decirles que el ejemplo de la vida de José nos lo va a entender y nos lo va a enseñar desde muchas perspectivas. ¿Por qué? Porque José al principio de su llamado se equivoca y comete, yo creo que dos grandes errores que nos permitirían a nosotros aprender de ellos. El primero de ellos lo vemos en el versículo 2 y es hablar de más. Hablar de más siempre será un pecado. El versículo 2 dice que a menudo él cuidaba las ovejas de su padre. Él trabajaba para sus dos medios hermanos. Y tal vez su padre no le había encomendado una labor de espionaje. Él la asume por sí mismo y dice que José le contaba a su padre acerca de las fechorías de sus hermanos. José le contaba todo a su padre, ¿verdad? Le contaba a su padre lo que hacían sus hermanos, le contaba las cosas malas. Él llegaba, como nosotros diríamos, de soplón. Llegaba de soplón ahí donde su papá y le decía: mire papá, es que los hermanos hacían esto, hacen lo otro. Ahora, no es que esto sea malo. El tema es la motivación con que se hace. José, por un pequeño lapso de su vida, cuando Dios empieza a revelársele a su vida, tiene esta pequeña área de que yo creo que todos como servidores la podríamos estar viviendo, la podríamos vivir en algún momento. Pretender ganarse el favor de su padre a costa de los demás. Ese es el peligro. El peligro es saber que Dios me quiere usar y yo utilice los defectos de los demás para engrandecer mi ministerio. Cuidado. Tenemos que tener cuidado con eso. Esa no es una actitud de un servidor. Siempre será dañina. Cuando esa actitud se revela en el corazón de un servidor, tenemos que tener cuidado. Tenemos que prever estas situaciones. Por eso es que la vida de José es un modelo para nosotros. Tenga cuidado de no hablar de más. Tenga cuidado de no revelar las debilidades de los más hermanos. Porque ese no es el llamado. Dios no lo llamó a ser un soplón. Dios no lo llamó a ser un, ¿cómo se llama? Un boca abierta, ¿verdad? Un chismoso. Dios lo llamó a cumplir un llamado. Y José lo está malinterpretando. La segunda área de la mejora que podríamos ver en la vida de José es la siguiente: que se toma a pecho y muy a pecho la preferencia de su padre. Jacob cometió un gran error. Y claro, tenemos bien claro que Jacob es el que comete el error, pero José se lo cree. Y el gran error es de tener un favorito.
en el versículo 3 dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob le mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Sin embargo, esa preferencia crea un daño en el corazón de sus hermanos y de José mismo. Porque José se cree esta verdad a medias. José toma y hace de esa preferencia un mal hábito en su vida. Esta preferencia es dañina no solamente para José, sino que también es dañina para sus hermanos. A raíz de esta preferencia, sus hermanos empiezan a odiarlo, sus hermanos empiezan a tener envidia de él, sus hermanos empiezan a ver el preferitismo que tiene su padre hacia José y causa una división. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que tener, porque la gente terminará odiándonos más. Esta preferencia es dañina. Quienes terminan odiándose más son aquellas personas que entienden que una persona tiene preferencia por el otro. De ninguna manera debemos de tener preferencias. En nuestras casas esto sería un peligro cuando usted prefiere a un hijo más que al otro, cuando usted prefiere a una persona más que a otra, cuando usted prefiere a un hermano más que a otro, cuando usted prefiere en una familia pequeña, cuando usted tiene preferencias, en una iglesia, cuando hay preferencias por una persona más que por otra. Eso es un daño que podríamos estar causando en la vida de los servidores. Que Dios nos libre de este tipo de cosas. Por tanto, nuestro segundo principio será: cuide su boca y cuide su corazón. Tenemos que cuidar la boca, tenemos que cuidar nuestro corazón. Dios quiere y nos está enseñando que cuando nos adelantamos a hablar, cuando nos adelantamos a pensar, cuando nos adelantamos a creernos más que los demás, a José esto le salió muy caro. La factura de estos dos graves errores le salieron muy, pero muy caros. José, cuando empieza a tener sueños, y los sueños eran de Dios, pero él, a causa del odio, debido a estas situaciones, es que su hermano lo venden y su hermano tratan con él y su hermano lo rechazan, lo odian y terminan vendiéndolo a personas que lo llevan hasta Egipto. Tenemos que tener cuidado con esto, mis amados hermanos. Tenemos que vigilar esta actitud en nuestro corazón. El tercer punto que me gustaría desarrollar es: cuida a quién le cuentas tus sueños. Nótese en el versículo 5, quiero que lo lean conmigo. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Mi amado hermano, obviamente esto es una bola de nieve. Las actitudes equívocas de José al principio de su ministerio lo hacen o han hecho que sus hermanos ya tengan una espina dentro de su corazón. Y esta espina y esta división se agudiza más cuando José le cuenta a sus hermanos lo que Dios quiere hacer con él. Dice la palabra del Señor que José tiene un sueño y se lo cuenta a sus hermanos. Y estos llegan a aborrecerlo todavía aún más. Por eso es que el título de esta predicación y esta pequeña reflexión que les quiero traer es cuide a quien le cuenta sus sueños. José en su inmadurez le cuenta el sueño a sus hermanos. Ahora la pregunta aquí que tenemos que hacernos es: ¿qué le motivó a eso? ¿Con qué intención lo hizo? De fijo que los resultados de esta divulgación fueron los menos esperados. Sin lugar a duda, los sueños eran de Dios. Sin lugar a duda, Dios tenía un llamado con José. Sin lugar a duda, había un plan de Dios. Sin embargo, hay personas que no están preparadas para escuchar los sueños de Dios. ¿Usted sabía eso? Hay personas que no están preparados para escuchar las metas que Dios tiene con usted. Hay muchas personas que son matadoras de sueños. ¿Conoce usted a alguien así? ¿Conoce usted a personas que cuando escuchan el bienestar de lo que Dios quiere hacer con usted o con otra persona se sienten mal, se sienten envidiosas?
Sienten odio en su corazón y en lugar de dejarle saber a usted de las bendiciones para su vida que eso le va a llevar, dejan sentir desde su corazón los más feos deseos para su vida. ¿Conoce usted a personas de ese tipo? O que tal vez sin una sola palabra lo que hacen en sus actos es obstaculizar el propósito para que se cumplan esos sueños. Yo he conocido a lo largo de mi vida ministerial personas de ese tipo. Personas que ven que otros se están levantando y tratan de ver cómo los minimizan, cómo los opacan, cómo los detienen. Recuerde que Dios nos ha puesto a nosotros como facilitadores de los planes de Dios para otras personas. Como le hablaba el martes, recuerde que usted es un milagro de Dios para otras personas. Usted puede ser el instrumento de Dios para impulsar a otros a encontrar su llamado. Las tareas de Dios, los designios de Dios deben de ser tratados a un nivel más alto. El apóstol Pablo nos enseña en el libro de Corintios, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las pueden entender, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Cuando usted cuenta sus sueños de parte de Dios a personas que no están preparadas, posiblemente éstas van a ser un obstáculo para usted. Cuando usted le cuenta a otras personas, cuando usted sin sabiduría empieza a revelar los designios de Dios para su vida, ¿verdad? A otras personas que no están preparadas, muchas veces esas mismas personas están en el mismo seno de nuestro hogar. Ahora, no es que no lo compartamos, el tema es en el momento ideal para hacerlo. Debemos de tener mucho cuidado a quien le contamos nuestros sueños. Estos son sinónimos del llamado de Dios. José percibe que en sus sueños él gobernará, percibe que iba a tener grandeza, él percibe que iba a tener señorío. Tiene una meta bien definida, él dice, yo en algún momento voy a ser señor de mis hermanos. Y en el sueño que vi, veo que ellos se inclinan a mí, es más, mi padre y mi madre se inclinan a mí. Cuando usted tiene un sueño de parte de Dios, no significa que todos fácilmente van a aceptarlo. Debemos de buscar personas que espiritualmente nos ayuden a subir de nivel. De eso se trata. El consejo central de este tema que les estoy hablando es que busquemos a personas que nos ayuden a crecer, personas que nos ayuden a ir a otro nivel. Guarde estas cosas en su corazón. Medítelas. Trabaje en ellas responsablemente y compártalas con personas que lo van a ayudar a usted a llevarlo al siguiente nivel. Un ejemplo claro de esto es la Virgen María. María, la esposa de José, madre de Jesús, cuando le acontecen sus situaciones difíciles de entender, y en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 16, leemos literalmente, quiero leérselo. Vinieron pues los pastores apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Los pastores habían tenido un encuentro con un ángel, el cual les había revelado las verdades de Dios para el niño Jesús. Y dice en el versículo 17 de Lucas 2 que al verlo, dieron a conocer a sus padres lo que habían dicho acerca de él, lo que el ángel les había dicho acerca de Jesús. Y todos lo oyeron y se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero en el versículo 19, muy corto pero muy sabio, dice la siguiente manera. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. La actitud de María es el ejemplo correcto de un servidor. Guardar las cosas en el corazón. Los sueños de Dios se deben de guardar en el corazón, meditarlos, trabajarlos responsablemente, afianzarlos, pedirle dirección al Señor y compartirlos con personas que espiritualmente nos van a ayudar a llevarnos a otro nivel. Este es el consejo sabio. ¿Con quién estás compartiendo tus sueños? ¿A quién se lo estás contando? ¿Con quién estás compartiendo tu visión? Y esto es un tema muy importante porque hay personas que tienen una visión de parte de Dios y lo andan divulgando con, ¿verdad? Tal vez en el momento menos preciso, tal vez a las personas menos precisas. Hay muchas personas que revelan sus sueños apresuradamente.
Eso fue lo que le pasó a José. Apresuradamente le cuenta y hay personas que se encargan de matar esos sueños. Santiago nos enseña una verdad central en esto que les estoy hablando. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Santiago da en el meollo del asunto. Santiago dice que seamos prontos para escuchar y tardos para hablar. Porque la persona que se adelanta a hablar posiblemente va a pecar más rápido. La Biblia dice que Dios, o que tenemos que pedirle al Señor que ponga ángeles y guardas a nuestra boca para hablar con sabiduría, para no adelantarnos al pecar, porque en la mucha, dice la Biblia, en la mucha conversación, en la mucha hablada hay pecado. Tenemos que tener sabiduría para acercarnos a personas espirituales. Usted, los que son de nuestra iglesia, tienen un pastor. Usted, si me está viendo, usted tiene un pastor. Acérquesele a él, porque el llamado del pastor es siempre acompañar a las personas a llevarlos a otro nivel. Ahora, si usted se acerca a un líder, a un pastor, a una persona que usted cree que tiene la confianza de él, y esta persona, en lugar de motivarlo, llevarlo a otro nivel, lo detiene, lo minimiza, ¿verdad? Son personas que necesitan o necesitamos salir huyendo de ahí. Porque los siervos de Dios, los hombres del Señor, siempre van a llevarle a usted a otro nivel. Yo le he dicho a los líderes de mi iglesia, le he dicho a los servidores de mi iglesia, le he dicho a la iglesia misma, yo aquí, la única diferencia entre ustedes y yo es el grado de responsabilidad que Dios me ha dado. Esa es la única diferencia. Y Dios me ha puesto en la iglesia y me ha puesto en muchos lugares a la par de muchas personas con el único objetivo de ser facilitador del plan de Dios para su vida. Cuando yo me crea más que eso, cometería el grave error de lo que estoy hablando. Así es que el tercer secreto o el tercer principio que quiero darle es: medite con sabiduría a quien le cuenta sus sueños, a quien le cuenta su llamado. Busque personas que lo lleven a otro nivel. De fijo que estas personas ya han pasado por esa misma situación. De fijo que estas personas espirituales lo van a motivar a llevarlo a otro nivel porque ellos ya han pasado por ahí. Serán los canales que Dios usará para facilitarle su llamado. En los próximos domingos vamos a estar viendo lo que es la integridad. El mejor aliado para hablar de integridad es José. José, al cumplir su llamado, al recapacitar en estas cosas, se da cuenta de que Dios lo quiere usar, pero que tiene que corregir estos errores. ¿Por qué, mi amado hermano? Posiblemente porque cuando no entendamos estas cosas, o cuando entendemos estas cosas, posiblemente Dios nos quiera alejar del odio de nuestros hermanos, nos quiera alejar del foso de la desesperación, ¿verdad? De la cisterna sin agua donde echaron a José. El Señor nos quiere evitar de ser vendidos por nuestros hermanos. El Señor nos quiere evitar ser llevados a Egipto como esclavos. Y Dios nos quiere evitar muchas cosas más. Yo estoy totalmente convencido de que si José hubiera actuado con mayor madurez en su inicio de su ministerio, podría haberse evitado todas estas cosas. Sin embargo, Dios las utiliza para enseñarnos verdades especiales. Dios al final y al fin y al cabo siempre va a cumplir el propósito. Lo utilizará de una u otra manera. José tuvo que pagar el precio tal vez de su falta de sabiduría al hablar, el precio de su falta de sabiduría de guardar las cosas en su corazón y el precio de la falta de sabiduría de contarle esto a personas que correspondía y tal vez no a sus hermanos que no estaban preparados. Sin embargo, Dios, a pesar de estas circunstancias, lo lleva por el camino que Dios utilizó para llevarlo hasta ser rey de Egipto. Estos próximos domingos vamos a compartir cómo la vida de José en sus diferentes etapas, a partir de ser vendido por sus hermanos, Dios las utiliza para cumplir su llamado, para cumplir el llamado y para poder hacer de la gran nación de Israel, que ese es el plan perfecto de Dios para estas personas. Dios lo cumple en José. Dios utiliza a José para ser el preservador del pueblo de Israel en la tierra de Egipto.
Así es que quiero invitarlos para la próxima semana. Yo quiero que oremos en esta preciosa mañana. Oremos por estas 3 verdades centrales que hemos aprendido en esta preciosa mañana. Número 1, recuerde que nosotros somos el relevo del plan de Dios. Y esto debemos de cumplirlo integralmente y así pasarlo a la siguiente generación. Recuerde también que usted debe cuidar su boca y debe cuidar su corazón. Y como punto número 3, aprenda, medite y entienda que usted debe de saber a quién le cuenta sus sueños, a quién le cuenta su llamado. Busque personas que lo lleven a otro nivel. Oremos. Padre, en esta preciosa mañana, una mañana de la gracia de Dios, una mañana del poder de Dios, una mañana donde hemos visto la mano poderosa de Dios, una mañana donde tu palabra nos ha enseñado verdades tan profundas, una mañana donde podemos encontrar en ella, Señor, el camino para poder seguir. Yo vengo orando en esta mañana por muchas personas, siervos de Dios, personas que sabemos que tienen un llamado, personas sabemos que tienen una asignación de parte de Dios. Oramos para que estas personas puedan entender en estas verdades centrales la oportunidad de crecer en su llamado, en su ministerio. Oro para que las guíes, las llenes, las desarrolles. Oro para que en el nombre de Jesús podamos corregir en nuestra vida actitudes como tal vez las que tuvo José, Señor, de ser prontos para hablar, Señor. Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría para hablar, Señor, lo que es correspondiente y lo que es necesario. Oramos para que pongas en nuestra boca ángeles de Dios que guarden nuestras palabras. Oramos, Señor, para entender que con una gracia y que con un llamado divino tú nos has delegado a nosotros, Señor, hacer esto con integridad para así poderlo transmitir a las próximas generaciones. También oramos, Señor, para que en el nombre de Jesús puedas poner a nuestro lado personas que nos impulsen a ir más allá, personas que nos impulsen a ir, Señor, a nuestro siguiente nivel. Oro, Señor, para que nos dé la sabiduría, Señor, la gracia, que podamos meditar en nuestro corazón el llamado que nos estás haciendo, Señor, y buscar, Señor, en los líderes espirituales, personas que nos dirijan, Señor. Oro para que haya en la iglesia del Señor personas con sabiduría, personas con consejo, personas, Señor, que tengan en su boca, Señor, el consejo necesario para ayudar a otros, Señor, a llevar a otro nivel, Señor, la vida espiritual, Señor, de muchos que nos están viendo, Señor. Oro por las personas que tienen el don de la consejería, dale la gracia, dale la sabiduría, Señor, que puedan con sabiduría, Señor, ayudar a otros, Señor, para poder así cumplir el plan y el llamado. Y podamos juntos, Señor, entender y cumplir el gran llamado de Dios para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra iglesia y para nuestro país, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Les habló el pastor Javier. Una bendición haber estado con ustedes. Bendiciones.